Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que está viviendo la tragedia y el drama de ir por la misma pendiente que va Argentina, cuando un presidente de poca credibilidad, considerado un traidor, considerado un mentiroso, consuetudinario, considerado un individuo cobarde y de pocas convicciones morales, llegó a ser presidente. Hasta ahora nos jalamos los pelos y no entendemos cómo. ¿Y cómo es que pudo burlarse de Rafael Correa? ¿Cómo es que Rafael Correa pudo llegar a ser tan inocente que no se dio cuenta? Hasta hoy, millones y millones de ecuatorianos lo vemos y nos damos cuenta de que esa calidad humana no podía ser peor. Y también comenzamos a cuestionar si es que, así como existen los violadores con seriales que no tienen remedio, así como existen los asesinos seriales que no tienen remedio, la pregunta es si los traidores y mentirosos seriales, como el presidente de Ecuador, que traicionó a todos los ecuatorianos cuando votamos por él, a 4 millones de ecuatorianos, que traicionó a su amigo, al hombre que les llevó al poder, a Rafael Correa, que traicionó a todos los que éramos miembros de Alianza País, del partido de Alianza País, y nos dividió y nos separó, hizo otro partido, Alianza País, que se tomó él, más ahora Revolución Ciudadana, que traicionó a los indígenas, como ya estamos viendo, y que ahora traiciona a la oligarquía de Quito, que le estuvo apañando, le estuvo encubriendo. Ahí está Simón Espinosa, ahí está el Lucho Hernández, a toda esa gente que eran los caciques de la componenda quiteña, y todos esos partidos que le estaban ahí mimando, todos los abogaduchos que salían a defenderle, y todos los que llegaron a apropiarse de las cortes, de los tribunales electorales, de las cortes, de las superintendencias de bancos y todo, que eran de la oligarquía de Quito, hoy se ven traicionados de la forma más increíble y más rotunda. Les quita la capital y se lleva la capital a Guayaquil. Eso es un golpe que nadie lo dio. Antes lo había dado Eloy Alfaro, pero Eloy Alfaro era costeño. Y Eloy Alfaro, pues prácticamente para poder triunfar, hizo un país aparte, hizo un país en Guayaquil, en la costa, y desde la costa vino a conquistar Quito, declarando prácticamente una especie de estado aparte, un estado paralelo. Pero no es lo mismo lo que está sucediendo ahora. Ahora se coge y se lleva la capital. De seguro que el embajador de Estados Unidos ya está en el consulado de Estados Unidos en Guayaquil. ¿Y por qué se lleva la capital a Guayaquil? Por dos razones. Porque los oligarcas de la famosa madera de Guerrero, como les hablé hace un rato, de Guayaquil, que quieren el poder a como dé lugar y que han hecho trampas y han hecho leyes y han estado a favor del Fondo Monetario Internacional y de los yanquis, hoy le encubren y le protegen. Y porque simplemente está a 2 horas de la base de Manta, donde los Estados Unidos tiene aviones y fuerzas militares. Entonces, ahí se fue a esconder, porque no podía esconderse en Manabí, porque Manabí es una provincia correísta. Fue a esconderse en Guayaquil, pero está cerquita de la base militar norteamericana. Sin embargo, el gran problema que enfrenta ahora es con qué soldados y con qué policías cuenta para reprimir este levantamiento que se ha sucedido en Ecuador. Este levantamiento que se ha sucedido en Ecuador, no habíamos tenido en estos 40 años una cosa parecida, en que todas las provincias, en que inclusive se hayan tomado las gobernaciones de las provincias, ya no son las carreteras,
Ya no solamente los puentes, los pozos petroleros, las centrales hidroeléctricas, se han tomado las gobernaciones, se han tomado las ciudades. Este es un levantamiento desproporcionado, descomunal. No se conocía que se podía hacer eso. ¿Gracias a qué? A que los indígenas y las fuerzas opositoras como los transportistas hoy tienen mucha mayor movilidad y tienen mucha mayor intercomunicación. Tienen celulares, tienen sistemas de logística que antes no tenían. Eso quiere decir abastecimientos, transporte, comunicaciones. Y eso no tenían antes los manifestantes. Antes los manifestantes iban simplemente con su cuerpito y a ver quién les da de comer y aguantar. Hoy no. Hoy hay un sistema de colaboración, de conquista, de solidaridad diferente en el Ecuador. Pero además las Fuerzas Armadas también son diferentes. Ya no es la policía que teníamos en la época de León Febres Cordero, que era una policía criminal. Los del Servicio de Investigación Criminal eran unos criminales. O los del ejército, hasta yo fui víctima, como les he contado. A mí me enterraron vivo en Balao, solamente porque era un médico rural en el campo. Y en el campo no podían haber sino o médicos del Seguro Social Campesino o médicos rurales del Estado, pero no un médico privado rural. Yo era médico en Atacames. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy tenemos una serie de militares completamente diferentes a los militares que tenía León Febres Cordero. Los militares que tenemos ahora, con excepción del que está de ministro de Defensa y de toda esa cúpula que todavía está ahí, que fueron lo último que quedaba de la Escuela de las Américas o de los centros de entrenamiento como el Colegio Real de Londres, las academias de Filadelfia o el ejército israelita, el Mossad, que es donde se entrena, es de donde se fue. El Mossad es el sistema de espionaje de formación de espías de Israel, donde se formó precisamente el actual ministro Harrin. Esa es la última generación que se formó bajo ese espíritu, el espíritu de represión, el espíritu de servilismo a las potencias extranjeras. Ellos fueron pagados por los ecuatorianos en las más caras universidades que valían 10 veces más que cualquier universidad de Oxford o de Cambridge o de Harvard. Y nos costó tanto a los ecuatorianos que se formen allá y regresen acá para servir finalmente al Pentágono. Pero en el Ecuador, durante la época de Rafael Correa, hubo libre ingreso de los oficiales a la policía y al ejército. Y este libre ingreso significó que pudieron ingresar gente pobre, que tenían méritos físicos y méritos intelectuales. Y la mayor parte de estos méritos físicos lo tenían campesinos y gente pobre, porque la gente rica estaba ocupada en la diversión, en la computadora, en la vida social, en el entretenimiento, en la discoteca, pero no hacían ejercicio físico. Y entonces la mayor cantidad de gente que logró entrar a la escuela de oficiales y a la escuela de tropa en la policía y el ejército ecuatoriano fueron gente campesina. Y ya no tuvieron que pagar los $50,000 del uniforme, que era el requisito para poder entrar a la escuela de oficiales. Y si no tenías los 50,000 no entrabas. Por eso la escuela de oficiales en el Ecuador fue siempre de las élites de la ciudad, de las élites de las ciudades de Quito, de las provincias. Allá iba el hijo mayor, desde la época de los españoles, que decía que la doctrina española es que el hijo mayor tenía que ser militar, el segundo hijo tenía que ser cura, la primera hija tenía que ser monja y la última hija tenía que ser solterona para cuidar la familia. Esa era la norma de la aristocracia aquí en Ecuador cuando nos llegaron a conquistar los españoles. Eso mantenían hasta el día de hoy. El hijo tenía que ser un hijo militar. Eso, o era militar, o era médico, o era abogado. Las tres cosas que tenían que ser los hijos de los ricos de la alcurnia del Ecuador. Pero cambia la situación y logran ingresar un montón de oficiales que ahora están en el dilema de tener que combatir una manifestación popular y campesina. Y el problema que tienen es que no solamente que tienen otra formación, se forman, por ejemplo, los policías ya no como represores, sino como investigadores de crímenes. Y los militares se forman como ingenieros que hacen construcciones, que ayudan, que socorren a poblaciones. Y si tenemos el cuerpo del ejército
del Ejército Nacional, que es el que construyó la mayor cantidad de puentes extraordinarios en el país, que ayudó a los damnificados en Haití, gente que ha estado en la solidaridad cuando hubo el terremoto del 2016. Fueron la gente brillante que construyó ciudades y pueblos en casas en días, gente que hizo algo extraordinario. Esos son los militares. Y los policías pasaron a ser de los UPCs, pasaron a ser de la Oficina de Investigaciones, pasaron a tener otro aparato, pasaron a ser individuos que controlaban a través del 911, que ayudaban a la población realmente, que eran feroces investigadores, gente inteligente, gente preparada, que resolvían problemas de crímenes, problemas de secuestros, gente completamente diferente que la anterior policía, que era un simple individuo que iba a garrotear y a recibir las órdenes del capo del pueblo, del patrón, del alcalde, y iba a meter a preso a la gente, a los campesinos. Esa era la función de un policía antes. Hoy los policías que están reprimiendo son diferentes. Y el problema que tienen es que además todos los días se comunican con el celular con su familia y le preguntan qué pasa, ¿estás yendo a las manifestaciones? Sí, ¿y cómo está la situación? Ya no tenemos comida en la olla. Este bloqueo nos está matando. Ay, sí, no me digas, sí. Antes no pasaba eso. Esto es el problema más difícil que tiene ahora Estados Unidos y el problema más difícil que tiene Lenín Moreno. Que las personas que tienen que defenderle y protegerle ya no son las mismas que tenía León Febres Cordero. Muchas gracias.